Y esta mañana les invito a abrir vuestras Biblias, y si no la tienen pueden ver aquí en la pantalla, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Estamos estudiando este hermoso Evangelio y antes de empezar quiero orar para pedir la guía de nuestro Señor. Oramos. Padre, te damos gracias y te alabamos, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres nuestro Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tú eres el eterno Dios, el único Dios que nosotros adoramos. Y esta mañana, Señor, estamos aquí para alabarte y también para aprender más de tu palabra. Y te pedimos, Señor, de abrir nuestra mente, nuestros corazones, para recibir lo que tú nos quieres enseñar. Y te pedimos, Señor, que podemos no solamente escuchar, aprender, sino ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana empezamos con el capítulo 12 y este capítulo 12 le quiero ya anticipar que es el capítulo, digamos, donde está el culmine o donde está el manifiesto pleno del odio de los judíos que tenían contra Jesús. Y en los capítulos anteriores hemos visto que Jesús confronta a ellos, a los judíos, o sea, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, lo confronta, le expone lo que ellos eran, hipócritas, falsos maestros, egoístas, que no servían al Señor, sino que servían para exaltar a sí mismo. Y en este capítulo 12 vemos el odio que esos fariseos saduceos tenían contra Jesús. Y de hecho en los primeros 21 versículos de este capítulo vemos el rechazo de los fariseos contra Cristo, y en la segunda mitad de este capítulo encontramos la blasfemia que sigue a dicho rechazo. Pero esta mañana miraremos los primeros 14 versículos de este capítulo y vamos a leerlo. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusar: ¿es lícito sanar en el día del reposo? Él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra.
Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En el pasaje que hemos recién leído, encontramos dos confrontaciones entre Jesús y los fariseos. Y en particular vemos una confrontación, uno en el campo de grano y el segundo confronto adentro de la sinagoga, adentro del templo. Pero empezamos con el primer confronto, donde, ¿qué pasa? Que Jesús y sus discípulos estaban en el campo de grano, caminando, y de repente los discípulos tuvieron hambre. Y al tener hambre, ellos empezaron a arrancar las espigas, ¿no? Y a comer. Y no sé por qué, ahí estaban los fariseos. Quizá los fariseos estaban ahí porque lo estaban siguiendo o lo estaban espiando, ¿no? Salen estos fariseos y le dicen a Jesús: tus discípulos lo que están haciendo es algo ilegal. Es algo que no pueden hacer. Ahora, la pregunta es, ¿era realmente ilegal lo que los discípulos de Jesús estaban haciendo o no? Si vamos a ver en el Antiguo Testamento, en la ley, vamos a ver que no era ilegal. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25, aquí lo tienen, que dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, este es un mandamiento de Dios al pueblo de Israel, que dice: podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Y otro versículo en el Antiguo Testamento, en la ley, en la Torá, en Levítico 23, 22, dice: esto es un mandamiento para los cultivadores, los que cultivan la tierra. Dice: cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y aquí es claro, ¿no? Dios dice a los cultivadores que no recogen todo el grano, todas las espigas, ¿no? Sino que dejen algo para aquellos que no tenían plata, que eran pobres, para aquellos que estaban muriendo de hambre. Entonces, era lícito para los discípulos arrancar las espigas y comer del grano. Entonces, ¿por qué decían los fariseos, acusaban los discípulos que lo que hacían era ilegal? No era ilegal lo que los discípulos estaban haciendo, sino que era ilegal en el día de lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque el día que lo estaban haciendo era el día de reposo, el Shabbat, el sábado. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Shabbat, ¿no?, era uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, pero atento. Estamos atentos porque era uno de los 10 mandamientos, pero este mandamiento era un mandamiento ceremonial, no era un mandamiento moral, era un mandamiento ceremonial. Y este mandamiento es un mandamiento de Dios con el pueblo de Israel, como era un signo, una señal, o mejor, un pacto entre Dios y Israel, como era la circuncisión. Como la circuncisión. Pero los fariseos, hemos ya visto cómo eran los fariseos. Los fariseos eran así cabezones y que
ellos tomaron la ley de Dios y empezaron a cambiarla, a modificarla, a distorsionarla. ¿Cómo? Interpretándola a su manera. Y también hoy en día los judíos, ustedes saben que los judíos como texto sacro tienen la Torá, pero también tienen otro manual, podemos decir manual. Nosotros tenemos la confesión de fe del 1600. Ellos tienen ¿cómo es que se llama? El Talmud, perdón, sí, el Talmud. Y el Talmud, si ustedes ven, es como un libro muy grueso, como una enciclopedia, donde los rabinos, ahí en este libro, tientan de explicar la ley de Dios. Tientan de interpretar la ley de Dios y ponen reglas sobre reglas sobre reglas. Y si ustedes leen este Talmud, sobre todo en el día de sábado, de los sábados, hoy en día, si ustedes van en el barrio de judíos, los judíos hoy en día tienen un montón de reglas en el día de sábado. No pueden encender la luz, no pueden cocinar, no pueden caminar hasta un cierto kilometraje. Tiene un montón de reglas. Cuando el Señor simplemente, en esta ley del sábado, era una ley, simplemente tienen que descansar. Tienen que descansar. Pero los judíos hoy lo interpretan descansar, quiere decir hacer nada de nada, cuando no es así. Y aquí, en este pasaje, los fariseos acusan a los discípulos de Jesús por tres cosas. Uno, para arrancar espigas. Dos, para trillar las espigas, para tomar el grano de las espigas. Y tercero, para comerlo. Porque el grano ellos lo tenían que preparar así con la mano y después lo podían comer. Entonces, ven que los fariseos tenían y tienen hoy en día también una lista de reglas y regulaciones que tienen que seguir. Y son legalistas, podemos decir. Pero no hay nada más para un legalista que seguir las reglas, y por seguir las reglas juzgan la espiritualidad por el cumplimiento de las reglas y lo bien que las cumples. Hablando sobre el tema del legalismo, ¿cuál es el problema? El problema del legalismo es que el legalismo no da espacio a las personas, o mejor dicho, no se preocupa de las personas y de sus necesidades. No se preocupa de las necesidades de las personas. Y este es el punto que Jesús está buscando de transmitir en el versículo 3, donde dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y este versículo me hace reír, porque yo me imagino que Jesús hablando con los fariseos que decían de ser los maestros de aquel tiempo, que siempre estudiaban la palabra de Dios, Jesús le dice eso: ¿no has leído la Biblia? ¿No has leído la Torá? ¿No has leído la ley? Lo dice de una manera sarcástica. Ustedes que son doctores de las leyes, ¿no han leído la ley, lo que dice la Torá? ¿No han leído la historia de David?
Esta historia lo podemos encontrar en 1 de Samuel, capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 6. La historia de David, cuando David estaba huyendo de Saúl. ¿Por qué estabas huyendo de Saúl? Porque después de la guerra, ¿no? Que supo que David ha sconfitto, venció a Golía, ¿no? Saúl vio que el pueblo aclamaba a David y no a él. Entonces Saúl, el rey, se puso celoso. Y su celo lo llevó a perseguir a David para matarlo. Saúl quería matar a David. Entonces David huyó con algunos y también gracias a la ayuda de Jonathan, el hijo de Saúl, ¿no? Y cuando David huyó, fue a Nob, fue a un tabernáculo donde estaba el sumo sacerdote Ahimelech. Y cuando llegó ahí, ¿no? David dijo a Ahimelech: estoy muriendo de hambre. Yo y mi compañero estamos muriendo de hambre. Y el sumo sacerdote le dijo: pero perdóname, pero aquí lamentablemente no tengo pan común. Lamentablemente yo ahora tengo aquí en el tabernáculo el pan de la proposición, el pan que está en oferta para el Señor. Y este pan era el pan que solamente los sacerdotes podían consumir. Pero ¿qué pasó ahí? El sacerdote, viendo que ellos estaban realmente muriéndose de hambre, ¿qué hizo? Se lo dio. Se lo dio. Y con esto, recordando esta historia, Jesús a los fariseos quiere recordar que quiere decir a ellos: bueno, si ustedes quieren condenar, acusar a los discípulos, a mis discípulos que están comiendo el grano, entonces tienen que acusar también a David por lo que hizo. Pero es algo que los fariseos nunca hubieran hecho. Nunca hubieran acusado a David. Hubieran tenido que acusar a David por violar un ritual donde, si leemos la historia, cuando David y su compañero violaron esta ley, no tuvieron ninguna consecuencia. No pasó nada de malo. Y entonces, ¿por qué se pasó por alto cuando estos hombres, o sea David, vinieron al tabernáculo y comieron el pan de la proposición sin ningún problema? ¿No? Y Jesús lo que quiere llamar la atención a esta cosa importante, y quiere llamar nuestra atención a algo importante y que a los fariseos totalmente no importaba. ¿Y cuál era? La necesidad del hombre. La necesidad del hombre. No es que David vino a Ahimelech, al sumo sacerdote, con arrogancia y dijo: tú, sacerdote, dame del pan que yo tengo hambre. No vino así, sino que vino con humildad. Vino con humildad, con respeto, explicándole lo que le estaba pasando, que estaba huyendo de Saúl, ¿no? Y el sumo sacerdote al final se lo dio. ¿Por qué? El sumo sacerdote, al contrario de los fariseos, que no le importaba nada, el sumo sacerdote tuvo ¿qué? Misericordia. Tuvo misericordia.
Y lo que Jesús quería enseñar a los fariseos y nos quiere enseñar también a nosotros es que Dios nunca inventó ninguna ley que pretendiera anular la necesidad humana. Y la ceremonia queda relegada a un segundo plano ante la satisfacción de la necesidad. Y Dios permite que la necesidad prevalezca sobre el ritual, porque Él ama. Dios ama, se preocupa y satisface las necesidades de la persona según su propia voluntad. Y los fariseos esto no lo habían entendido. No lo habían entendido. Y es por eso que en el Evangelio de Marco, Marco 2, versículo 27, dice aquí, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que pudiera descansar y tener satisfechas sus necesidades, y no el hombre por causa del día de reposo. Y vemos, yendo adelante, vemos otra situación en el versículo 5, donde Jesús dice otra vez, ¿o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? ¿Por qué profanan el día de reposo? Porque los sacerdotes trabajaban en el tabernáculo. Ellos tenían que hacer los sacrificios, tenían que matar los animales, tenían que quemarlo, encender el fuego, quemarlo en el fuego. Tenían que mantener la tienda, todo. Trabajaban. ¿Y qué dice Jesús? ¿Y son sin culpa en el día de reposo? Y después en el versículo 6 sigue diciendo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y aquí Jesús está haciendo referencia al hecho de que Dios no se toma un día libre relacionado con que la gente venga a Él a adorar. No es que Dios dice, yo como hice ya en 6 días todo lo creado y me tomé el 7º día libre, entonces hasta hoy yo estoy disponible 6 días a la semana y el 7º no, Dios no es así. Nosotros como creyentes, como sus hijos, podemos venir a Él siempre, 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7, en cualquier momento. Y más, Dios quiere que nosotros vayamos a Él en cualquier momento. Dios no es un negocio abierto 6 semanas y el domingo cerrado, no. No es como la Migros, la Coop. No existe un día en que las personas no puedan venir a Él. Dios se preocupa demasiado por la gente. No importa cuando te acercas a Él, ni por cuál motivo, ni cómo te acercas. Él quiere que te acerques, que vengas a Él. Y ¿se acuerdan lo que dijo Jesús en el capítulo anterior? Mateo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Dios que nosotros adoramos es misericordioso y lleno de misericordia. Y miren lo que dice ahora en Mateo 12, versículo 7, donde Jesús dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este versículo es un versículo que los fariseos, los judíos, conocían muy bien. Y seguramente lo sabían también de memoria.
Ese versículo lo encontramos en Osea 6, versículo 6, ¿no? Es un versículo que los fariseos conocían, pero nunca habían entendido. Nunca. Y este versículo nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Aquí Dios dice claramente que tenemos que tener misericordia. La pregunta es, ¿estamos teniendo misericordia con las personas? Pero los fariseos no tenían misericordia. Lo que a ellos le importaban eran seguir las reglas. Eran legalistas que sin regla quizá estaban así, sin, ¿cómo puedo decir? Sin dirección. Y ellos pensaban que en el cumplir las reglas, en el seguir las reglas modificadas por ellos complacían a Dios, hacían la voluntad de Dios y podían ganar su favor. Pero no era así, no era así. ¿Cómo podemos complacer a Dios? Lo dijo Dios mismo. Debemos que tener misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa recibir algo que no mereces. Recibir algo que no mereces. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros somos pecadores. Nosotros, ¿cuántos pecados hacemos contra Dios? Y que merecemos de Dios castigo, la ira, la condena. Pero Dios tiene misericordia de Dios. Y por medio de su Hijo, por gracia, enviando a su Hijo aquí en la tierra, por el sacrificio que el Hijo cumplió en la cruz, no somos más condenados, sino más que el Hijo pagó por nuestro pecado. Él murió en nuestro lugar en la cruz. Qué gran misericordia, qué gracia. Merecíamos esto, merecíamos el regalo de Jesús. Su obra en la cruz, ¿mereció eso? No. Pero Él lo hizo porque Él quiso, porque Él nos ama, porque Él tiene misericordia hacia nosotros. Y como Él tiene misericordia hacia nosotros, nosotros también debemos reflejar su misericordia para con todos. No solamente con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, sino también con las personas en el mundo, con todo. Estamos teniendo misericordia. Estamos teniendo piedad. Estamos teniendo compasión. Y después, siguiendo desde el versículo 9 hasta el 14, vemos que Jesús entra en la sinagoga, ¿no? En el día de sábado, donde estaba la reunión. Y no sé por qué. Bueno, yo estoy seguro, el otro pasaje en Marco y Lucas, dice que cuando apenas Jesús entró, quien vio a un hombre que estaba mal físicamente, que tenía la mano seca, o mejor, la mano paralizada.
Y yo pienso que los fariseos lo hicieron aposta. A propósito. Los fariseos pusieron a este hombre con la mano paralizada ahí, adentro de la sinagoga, a propósito. ¿Por qué? Lo dice el versículo. Para acusarle. Para ver si Jesús hubiera cumplido un milagro. Se lo hubiera sanado, ¿no? En el día de reposo. ¿Por qué? Porque para los fariseos el día de reposo era el resumen de su sistema legalista, ¿no? Y los fariseos le preguntan a Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pero Jesús conocía sus pensamientos de los fariseos. Y en el versículo 11, ¿cómo le responde? Le responde con otra pregunta. Y le pregunta, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Y entonces respondiendo a la pregunta de los fariseos, dice, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y mientras los fariseos estaban mirando con sus propios ojos a Jesús, ¿qué dice Jesús al hombre? Le dice, extiende tu mano. Y el hombre le extendió y le fue restaurada. Jesús sanó la mano de este pobre hombre. Lo hizo adelante de todas las personas que estaban adentro de la sinagoga. Y miren esto. Los fariseos, después de haber visto este maravilloso milagro, no es que exultaron, dijeron, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por este milagro! Que esta persona antes estaba mal, ahora está bien. No pasó eso. No pasó eso. Sino que dice el versículo 14, los fariseos salieron de la sinagoga y empezaron a murmurar entre ellos. ¿Para qué? Para pensar cómo matar a Jesús. En práctica se reunieron para decir, este Jesús tiene que morir. ¿Por qué? Porque Él ha sanado, ha violado nuestro sistema legalista. Y lamentablemente, hoy en día hay muchas iglesias legalistas, donde los hermanos y hermanas miran a las otras personas si ella hace algo de mal. ¿Para qué? Para juzgarlo. Ah, mira, ese hermano ha hecho algo. Qué malo, yo soy mejor de él. ¿Cuántas iglesias hay hoy así? Acusando entre hermanos y hermanas. Y qué feo esto. ¿Ustedes piensan que Dios quiere una iglesia así? Que nosotros, hermanos, nos acusemos, juzgamos, pensamos de ser mejor de los otros. ¡Qué feo! ¡Qué asco! La iglesia es para que nosotros podamos crecer, podamos edificarnos los unos o los otros. No para juzgar. No para hablar mal de otras personas. No para murmurar.
Y si esto pasa en nuestra iglesia, este problema lo tenemos que quitar enseguida. No cuando hay problemas entre hermanos o hermanas, no. Cuando hay un pecado, la Biblia lo explica muy claramente. No es que para cada problema se necesita el pastor. No, para siempre problemas, los hermanos tienen que hablar. Es fácil. Y debemos pedirnos perdón unos a los otros. Ay, que este hermana, es muy mal que me hizo. Es difícil perdonar. Y recuérdate, Dios te ha perdonado por muchos pecados que Él no tenía que perdonarte. Pero Él te perdona porque tiene misericordia de ti. Entonces, tú también, hermano y hermana, tienes que tener misericordia con tu hermano o hermana. Tienes que perdonarnos. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y bueno, por supuesto, si hay problema más grave, entonces sí, vengan a nosotros pastores. Pero por simples problemas, es fácil. Es fácil. Pedir perdón unos a los otros, reconocer, arrepentámonos. Arrepentámonos. Siempre. Primero, arrepentámonos delante del Señor y después con nuestros hermanos y hermanas. Nosotros somos llamados en amarnos, en ser humildes. Y este pasaje de que Dios dice en Osea que Dios quiere misericordia y no sacrificio. Dios quiere misericordia y no holocausto. Lo podemos ver también en otro pasaje del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Miqueas capítulo 7, versículo 18, que dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Este versículo es maravilloso. ¿Por qué? Porque dice claramente que Dios se deleita en mostrar misericordia para con nosotros. Se deleita, se complace en mostrar misericordia con nosotros. ¿Cuántas veces tiene misericordia con nosotros? Siempre, siempre. Y otro pasaje, siempre en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Desde aquí vemos lo que el Señor quiere de nosotros. Dice así, Miqueas 6, 8, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estamos amando la misericordia. Estamos viviendo humillados delante del Señor. Estamos cumpliendo justicia. Otra vez, como mostró su misericordia el Dios Padre mandando a su Hijo para morir, para ser condenado en nuestro lugar en esa cruz.
En esa cruz Él nos ha librado de la ira de Dios. En esa cruz el Señor Jesús tomó todo nuestro pecado y lo pagó una vez para siempre. Para darnos ¿qué? Vida eterna, para adoptarnos como su hijo, para ser sus amigos. No somos más enemigos, somos sus amigos. Y para concluir, me gustaría leer un pasaje en Tito, capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el 7, que dice así. Tito, capítulo 3, desde el 4 hasta el 7, dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oramos. Señor, otra vez te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos ama, Señor. Y tu amor, Señor, es incomparable. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos has amado, Señor, mandando a tu Hijo, Señor, aquí en la tierra, para morir en esa cruz. Gracias, Señor, porque tu Hijo, Señor, se entregó por su propia voluntad, Señor. Él entregó su cuerpo y derramó su sangre, Señor. Esta preciosa sangre que ha limpiado, nos ha lavado, Señor, de todo nuestro pecado. Y gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro Señor y Salvador, tú eres nuestro Redentor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Que se renueva cada mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu paciencia que tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra esperanza, Señor, la única esperanza. Y, Señor, guíanos, Señor, ayúdanos a aprender en tener misericordia como tú lo tienes con nosotros. Que, Señor, podamos, Señor, tener misericordia no, Señor, con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, sino con nuestro prójimo, Señor, con todas las personas. Que podamos, Señor, reflejar tu luz, tu misericordia, tu amor con el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, en vivir como tú quieres. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria, la honra y el poder, Señor. A ti sea por los siglos de los siglos. Amén.